Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, específicamente en una serie que ha estado en boca de todos, Kaderim Inuyunu, que traducido al español sería algo como El juego del destino. Y como siempre vamos a añadirle un poquito de chispa, porque hoy vamos a hablar de las recomendaciones que la mismísima Esla Turkolu, la protagonista femenina, le ha dado a su CEO estrella, Halil İbrahim Ceylan. Para quienes no la conozcáis, Esla Turkolu es una actriz turca talentosísima, conocida por su naturalidad y carisma en pantalla. Y Halil İbrahim Ceylan, su compañero en Kaderim Inuyunu, también ha robado corazones con su interpretación. Ambos juntos han generado una química impresionante en la serie. Así que, ¿qué tal si exploramos qué recomendaciones ha hecho Esla, y qué secretos han revelado sobre su trabajo y su relación en la serie? Pero antes de que empecemos, y para que no os perdáis nada, suscribíos al canal. No olvidéis activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los próximos vídeos, porque siempre hay novedades sobre las series turcas, análisis y mucho más. Así que suscríbete ahora mismo. Perfecto. Ahora sí, vamos al lío. La serie Kaderim Inuyunu es un drama que te atrapa desde el primer episodio. La historia gira en torno a Asiye, interpretada por Esla Turkolu, una joven que tiene que luchar contra viento y marea para salir adelante. La serie nos muestra su vida, llena de obstáculos, traiciones y, por supuesto, mucho amor. Y en medio de todo este torbellino, tenemos a Mahir, el personaje interpretado por Halil İbrahim Ceylan, un hombre que llega para cambiarlo todo. Pero, ¿qué hace que esta serie sea tan especial? ¿Qué elementos la han convertido en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países? Para entender mejor el impacto de Kaderim Inuyunu, es fundamental analizar la trama. La serie nos presenta a Asiye, una joven que ha tenido una vida difícil desde muy temprana edad. Se ve obligada a enfrentar la adversidad sola, con una determinación inquebrantable. Su historia es un reflejo de la lucha de muchas mujeres en la sociedad turca, que se ven obligadas a superar barreras económicas, sociales y culturales para alcanzar sus sueños y proteger a sus seres queridos. Asiye es una madre soltera, que ha tenido que tomar decisiones muy duras para sobrevivir. La serie nos muestra cómo ella, a pesar de las dificultades, se mantiene fiel a sus valores y lucha por un futuro mejor para ella y su hijo. Esta fortaleza y resiliencia son atributos que conectan directamente con el público, que se identifica con su lucha y su capacidad para sobreponerse a las circunstancias. En medio de la turbulencia aparece Mahir, un hombre de buen corazón que ve en Asiye algo especial. Mahir es el contrapunto perfecto a la adversidad que enfrenta Asiye. Es un hombre que la apoya, que la ama incondicionalmente y que la ayuda a creer en sí misma. La relación entre Asiye y Mahir es el núcleo emocional de la serie, una relación llena de pasión, ternura y esperanza. Es una relación que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para el amor y la felicidad. Pero Kaderim Inuyunu no es solo una historia de amor. También es una serie que aborda temas importantes como la familia, la amistad, la lealtad y la traición. La serie nos muestra cómo las relaciones familiares pueden ser complejas y llenas de secretos, y cómo la amistad puede ser un refugio en los momentos más difíciles. También nos muestra cómo la traición puede destruir las relaciones más sólidas y cómo es fundamental aprender a perdonar para poder seguir adelante. La serie está llena de giros inesperados, de secretos revelados y de momentos de gran tensión dramática. Cada episodio nos deja con ganas de más, y nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las decisiones que tomamos y sobre las consecuencias que éstas tienen en nuestras vidas. Ahora bien, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué papel jugó Esla Turkolu en todo esto? ¿Cómo influyó en el éxito de la serie y en la interpretación de su compañero, Halil İbrahim Ceylan? La verdad es que Esla Turkolu no solo es una gran actriz, sino también una compañera de trabajo excepcional. Su profesionalismo, su dedicación y su generosidad la han convertido en un referente para muchos actores y actrices jóvenes. Y según los testimonios de quienes han trabajado con ella, siempre está dispuesta a ayudar y a compartir sus conocimientos. Una de las recomendaciones más importantes que Esla le hizo a Halil fue enfocarse en la construcción del personaje de Mahir, no solo desde la superficie, sino también desde lo más profundo. Le animó a entender las motivaciones de Mahir, sus miedos, sus sueños, y a conectar con esos sentimientos. ¿Por qué era tan importante este consejo?
Porque un personaje creíble es un personaje que sentimos, un personaje con el que empatizamos. Si el actor no entiende las razones que mueven a su personaje, si no logra conectar con sus emociones, la interpretación será superficial y poco convincente. Esla le explicó a Alil que la clave para interpretar un personaje de manera convincente es la investigación. Le sugirió que leyera el guión varias veces, que analizara cada diálogo, cada escena, y que se preguntara qué estaba sintiendo Mahir en cada momento. También le animó a hablar con el director y con los guionistas para obtener más información sobre el personaje y para entender la visión general de la serie. Además de la investigación, Esla le recomendó a Alil que se pusiera en la piel de Mahir. Le sugirió que imaginara cómo sería su vida, cuáles serían sus preocupaciones, sus anhelos. Le explicó que para interpretar un personaje de manera convincente, es fundamental sentir lo que siente el personaje. Y esto implica conectar con sus emociones, con sus miedos, con sus alegrías. Y por lo que vemos en la serie, Alil lo consiguió. La forma en que interpreta a Mahir es simplemente brillante. Logra transmitir la fuerza, la nobleza, la ternura y la vulnerabilidad del personaje de manera magistral. Su interpretación es creíble, conmovedora y auténtica. Y esto sin duda es el resultado de la dedicación, del talento y de los buenos consejos de Esla. Otro consejo crucial de Esla fue sobre la comunicación en las escenas. La química entre los actores es fundamental, solía decir. Y no solo se refería a la química romántica, sino a la conexión que deben tener para que la escena funcione. Le explicó a Alil la importancia de escuchar, de reaccionar, de estar presente en cada momento para que la actuación fuera natural y realista. ¿Qué significa esto? Significa que en una escena, los actores no solo deben decir sus diálogos, sino también escuchar los diálogos del otro actor. Deben reaccionar a lo que el otro actor dice, a sus gestos, a sus expresiones faciales. Deben estar presentes en cada momento, conectados con el otro actor y con la historia. Esla le explicó a Alil que la clave para una buena comunicación en escena es la confianza. Le dijo que debía confiar en su compañero de trabajo, que debía sentirse cómodo y seguro a su lado. Le explicó que si confiaban el uno en el otro, la actuación sería más natural y más fluida. Y en Kaderimi no Yunu, esto se nota muchísimo. Sus escenas juntos son vibrantes, llenas de emociones, y logran transportar al espectador directamente a la historia. Se nota que hay una conexión auténtica entre ellos, que se escuchan, que se entienden, y que se complementan a la perfección. Además de estos consejos técnicos, Esla también le dio a Alil algunas recomendaciones sobre cómo afrontar el trabajo en el set. Le contó lo importante que es mantener una actitud positiva, ser amable con el equipo y aprovechar cada momento para aprender y crecer como actor. ¿Por qué es importante esto? Porque el ambiente de trabajo en el set de grabación puede ser muy intenso y estresante. Las jornadas de trabajo son largas, la presión es alta y es fácil perder la paciencia. Esla le explicó a Alil que para sobrevivir a este ambiente, es fundamental mantener una actitud positiva. Le dijo que debía ser amable con el equipo, que debía respetar a todos los que participaban en la producción de la serie. Le explicó que si mantenía una actitud positiva, el trabajo sería más fácil y más agradable. También le aconsejó que aprovechara cada momento para aprender y crecer como actor. Le dijo que debía escuchar las opiniones de los demás, que debía estar dispuesto a recibir críticas constructivas y que debía aprender de sus errores. Le explicó que si estaba dispuesto a aprender y a crecer, se convertiría en un mejor actor. Y por supuesto, le aconsejó que disfrutara del proceso porque la actuación, al fin y al cabo, es un juego. ¿Por qué es importante esto? Porque la actuación es una profesión muy exigente. Requiere mucho trabajo, mucha dedicación y mucho talento. Pero también es una profesión muy gratificante. Permite a los actores expresar su creatividad, conectar con el público y contar historias que pueden cambiar el mundo. Pero aquí no termina la cosa. Lo interesante es que aparte de las recomendaciones profesionales, también se rumorea que Esla le aconsejó a Alil sobre aspectos más personales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque atentos. Se dice que Esla le habló a Alil sobre la importancia de priorizar el amor, pero no un amor romántico convencional, sino el amor propio, el amor por la familia, y el amor por el trabajo. Le animó a rodearse de personas que lo quisieran y lo apoyaran, y a no dejarse influenciar por las críticas y los rumores. ¿Por qué es importante esto? Porque la vida de un actor puede ser muy solitaria.
A menudo los actores se ven obligados a pasar mucho tiempo fuera de casa, lejos de sus seres queridos. Y a veces se ven expuestos a la crítica y a los rumores. Esla le explicó a Alil que para sobrevivir a esta soledad y a esta presión, es fundamental rodearse de personas que lo quieran y lo apoyen. Le dijo que debía priorizar el amor propio, que debía aprender a quererse a sí mismo y a aceptarse tal y como es. Le dijo que debía priorizar el amor por la familia, que debía mantener una buena relación con sus seres queridos. Y le dijo que debía priorizar el amor por el trabajo, que debía sentir pasión por lo que hacía. Y por lo que hemos podido ver en entrevistas y en redes sociales, parece que Alil ha seguido sus consejos al pie de la letra. Siempre se muestra rodeado de su familia, de sus amigos y de sus compañeros de trabajo. Siempre se muestra seguro de sí mismo y confiado en sus decisiones. Y esto sin duda es el resultado de los buenos consejos de Esla. Otro de los secretos que han revelado y que me encanta es que Esla y Alil, en realidad compartieron muchas risas en el set. A pesar de la intensidad de la trama, ambos supieron crear un ambiente de trabajo relajado y divertido. Siempre se les veía bromeando, haciéndose reír, y eso, sin duda, contribuyó a la buena sintonía entre ellos y a la calidad de la serie. ¿Por qué es importante esto? Porque el humor es una herramienta muy poderosa para crear un buen ambiente de trabajo. Permite a las personas relajarse, reducir el estrés y disfrutar de su trabajo. Y en el caso de Kaderimi no Yunu, el humor fue fundamental para crear una buena sintonía entre los actores y para que la serie fuera un éxito. Y hablando de secretos, parece que los dos se esforzaron mucho por mantener la intriga alrededor de sus personajes. Intentaron evitar spoilers, cuidar cada detalle de sus actuaciones y sorprender al público en cada episodio. Esta dedicación y profesionalidad es lo que ha hecho que Kaderimi no Yunu sea una serie tan exitosa. ¿Por qué es importante esto? Porque el misterio y la intriga son elementos clave para mantener al público enganchado a una serie. Si el público sabe lo que va a pasar, pierde el interés. Pero si el público no sabe lo que va a pasar, se siente intrigado y quiere saber más. Esla y Alil entendieron esto a la perfección. Supieron mantener la intriga alrededor de sus personajes, cuidando cada detalle de sus actuaciones y sorprendiendo al público en cada episodio. Y esto sin duda es lo que ha hecho que Kaderimi no Yunu sea una serie tan exitosa. Pero, ¿cómo se traducen estas recomendaciones y secretos en el resultado final? Pues, la verdad, en una actuación increíble. La química entre Esla y Alil es innegable. Se nota que han conectado de una forma especial, y eso se transmite a la pantalla. En las escenas románticas sientes la pasión, la ternura y la complicidad. En las escenas dramáticas sientes el dolor, la rabia y la desesperación. Y en las escenas cotidianas sientes la alegría, la esperanza y la normalidad. Todo esto es el resultado de un trabajo en equipo, de la dedicación, del talento y por supuesto, de los buenos consejos. Para entender mejor la magnitud del éxito de Kaderimi no Yunu, es importante analizar algunos de los elementos que la han hecho tan popular. En primer lugar, la serie cuenta con una trama sólida y bien construida. Los guionistas han sabido crear una historia llena de giros inesperados, de secretos revelados y de momentos de gran tensión dramática. La trama es lo suficientemente compleja como para mantener al público enganchado, pero lo suficientemente clara como para que el público entienda lo que está pasando. En segundo lugar, la serie cuenta con un reparto excepcional. Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan son los protagonistas perfectos. Su química es innegable y su interpretación es creíble y conmovedora. El resto del reparto también es excelente y cada uno de los actores aporta su granito de arena para que la serie sea un éxito. En tercer lugar, la serie cuenta con una excelente dirección. Los directores han sabido crear un ambiente de trabajo relajado y divertido, lo que ha contribuido a la buena sintonía entre los actores y a la calidad de la serie. También han sabido aprovechar al máximo los recursos técnicos, creando escenas visualmente impactantes y emocionantes. En cuarto lugar, la serie aborda temas universales que conectan con el público. La serie habla de amor, de familia, de amistad, de lealtad y de traición. Son temas que todos podemos entender y con los que todos podemos identificarnos. En quinto lugar, la serie es visualmente atractiva. La serie está rodada en hermosos escenarios, y la fotografía es excelente. La vestimenta y el maquillaje también son impecables. Y hablando de consejos,
¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Pues que a veces las mejores recomendaciones vienen de las personas que más admiramos, de aquellos que tienen experiencia y que saben cómo guiarnos. Y que en el mundo de la actuación, como en la vida, la conexión con los demás, el amor propio y la actitud positiva son fundamentales para el éxito. Además, podemos aprender mucho sobre la importancia de la perseverancia y la resiliencia. Así, la protagonista, es un ejemplo de cómo superar la adversidad y seguir adelante, a pesar de los obstáculos que se presentan en el camino. Su historia nos enseña que con determinación y esfuerzo podemos lograr nuestros sueños, sin importar lo difíciles que sean las circunstancias. En conclusión, Kaderimi no Yuno es mucho más que una serie de televisión. Es una historia conmovedora, llena de emoción, intriga y esperanza. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la familia y sobre la amistad. Y sobre todo es una serie que nos enseña que con esfuerzo, perseverancia y una actitud positiva, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Así que en resumen, Esla Turkoglu le recomendó a Halil İbrahim Ceylan. Profundizar en la construcción del personaje de Mahir, investigando sus motivaciones, miedos y sueños. Comunicarse efectivamente con los demás actores en escena, escuchando y reaccionando a sus interpretaciones. Mantener una actitud positiva, ser amable con el equipo y aprovechar cada momento para aprender y crecer. Priorizar el amor propio, la familia y el trabajo, rodeándose de personas que lo apoyen. Disfrutar del proceso de la actuación y crear un ambiente de trabajo relajado y divertido. Cuidar los detalles para mantener la intriga y sorprender al público. Y todo esto resultó en una actuación mágica en Kaderimi no Yuno. La serie, en definitiva, es un reflejo de la dedicación, del talento y de la colaboración entre dos grandes artistas, Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. La combinación de la trama cautivadora, las interpretaciones excepcionales y la química innegable entre los protagonistas ha hecho de Kaderimi no Yuno un fenómeno global. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis sobre las recomendaciones de Esla Turkoglu y los secretos de Kaderimi no Yuno. Si os ha parecido interesante, no dudéis en dejarme vuestros comentarios abajo. Contadme qué os pareció la serie, qué escenas os gustaron más, y qué os gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Me encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado este vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.